Buenas tardes, son casi las 6 de la tarde aquí en Ecuador y estamos a pocos días de cumplir 3 meses de regreso al país después de algunos años de estar fuera. Y bueno, seguimos con el tema de aplicaciones a nivel laboral, algunos emprendimientos que hemos comenzado a realizar, pero el día de hoy les queríamos comentar algo sobre el tema de asociación pública y privada. ¿Y por qué este tema de asociación pública y privada? Porque en los últimos días después de estas semanas muy conflictivas que se tuvo sobre la parte de esta violencia que estuvo Quito pues inmersa y el país entero, y sobre todo después de este tema de que no se logró quitar el subsidio de la gasolina, siendo un tema importantísimo y siendo una decisión muy valiente y muy técnica, que lamentablemente tuvo esta presión de estos sectores pequeños de la población que realmente lo que buscarían es un poco de anarquía y un poco sobre decir, bueno, el plan es que no hay plan y mejor es que las cosas tengan un status quo. No voy a desconocer la posibilidad de que alguien pueda pues protestar, pero nunca a los niveles que actualmente se dieron y sobre todo con un tan bajo nivel de propuesta. Es un tema realmente muy negativo para la historia del país y sobre todo para el tema de la institucionalidad y la legalidad del Estado de Derecho. Yo personalmente no creo en el tema de un Estado plurinacional. Me parece muy importante la parte de pluriculturalidad, ya que cada quien puede decidir qué piensa que es, pero el tema de plurinacionalidad siempre será un problema que afecta a la unión, que afecta realmente a la visión y que afecta justamente el futuro de un país. En este caso, lamentablemente eso está en la Constitución y en algún momento habría que quitarlo, pero mientras eso pasa, es importante seguir entrenando a la población, seguir informando y seguir comentando sobre algunas herramientas para lograr la parte de reducción de pobreza y la parte de convergencia para el estado de bienestar, que básicamente es ayudar a que la persona pues tenga un mínimo nivel de bienestar, de vida, para que en libertad esta persona pues pueda buscar su propia felicidad, ¿no? O sea, el Estado no va a regalar nada, sino justamente dar un mínimo nivel realmente de bienestar para que las personas puedan seguir adelante. Tomar en cuenta que este mínimo nivel de bienestar requiere que alguien lo pague. Y claro, ese tema de que requiere alguien lo pague, pues es un tema que hay que conversar y entre esas alternativas está la parte de asociación pública y privada. Recordé un poco un curso que tuve en Japón sobre este tema en el año 2008 y básicamente regresé a lo que viene a ser todo el contenido y todo el material que tuve en este curso y vamos a intentar pues compartir con ustedes este tema sobre la asociación pública y privada como alternativa de apoyar a la generación de convergencia y apoyar el estado de bienestar. Pero antes de entrar en ese tema, quería compartirles un tema que a mí personalmente me pareció súper interesante siempre, que es por qué realmente realizar o utilizar herramientas de asociación pública y privada, o por qué realizar cualquier herramienta de convergencia o desarrollo económico, o por qué implementar cualquier política en algún país. Básicamente, el fin último de cualquier país va a ser el ayudar a que las personas puedan desarrollar lo mejor de sí. Y en ese sentido, creo que un resumen importante de hacia dónde debería ir un país es lo que ya Confucio mencionaba hace algunos años, hace algunos cientos de años, y está plasmado en una estatua que está en la Rambla de Montevideo, que habla sobre la gran armonía. Y me encanta justamente este tema porque creo que resume muchísimo lo que debería ser el fin último o la visión de cualquier economía o de cualquier presidente o de cualquier candidato presidencial que busque realmente un cambio sustancial en lo que viene a ser su pueblo. Y bueno, en esta estatua hay una placa que dice que cuando la gran armonía o el gran principio del mundo prevalece, una comunidad tiene funcionarios que son elegidos en función de su sabiduría y capacidad. Y eso es increíblemente necesario. Y aquí está hablando Confucio de la meritocracia. Actualmente hay muchas personas que no están realmente capacitadas para gerenciar ni el sector público ni el sector privado, pero mientras tengamos un país que está más o menos poco internacionalizado y lleno de círculos, pues vamos a tener este tema de tener
poca productividad en función de gente que tiene instancias de poder, pero claro, no actúan por desconocimiento o porque no realmente tienen capacidad o sabiduría en función de su experiencia o su academia. Menciona Confucio que donde impera este sistema, impera la confianza y se promueve la cordialidad en las relaciones humanas, lo cual me parece interesante, sobre todo después de estas semanas de violencia que hemos tenido, donde no existe realmente cordialidad en las ideas. Lo que existe es que A se enoja con B y A demuestra lo malo que es un sistema y B demuestra lo malo que es el otro sistema, pero no hay propuestas. Un tema interesante, por ejemplo, para una negociación sería que la persona ofrezca, la otra persona también ofrezca y en función de ofertar, pues logren un consenso. Aquí, en cambio, lo que se hizo es en función de demandas, exigencias que realmente se presumen, pues se merece alguien o un sector y eso realmente es bastante negativo. En consecuencia, los hombres no solo consideran como padres a sus propios padres ni como hijos a sus propios hijos. Y eso básicamente quiere decir una sociedad de valores. Y es algo que realmente también tenemos que comenzar a discutir como sociedad, cuáles son los valores que queremos impulsar para cambiar realmente la parte de desarrollo económico y la convergencia en el país. Y claro, hay que recordar lo que nos dice Hofstede, que somos un país netamente vertical y hay algunas cosas que nos parece pues sumamente normales, como por ejemplo la normalidad de que exista pobreza. Es decir, nosotros como ecuatorianos, según Hofstede, en la variable de distancia del poder, entendemos pues que la pobreza siempre existe y que así mismo es. Entonces realmente se hace muy poco para llegar justamente a una equidad. Otro tema importante es el uso del poder y eso también se ve o se refleja todos los días en el país. La persona que no da paso en una carretera, la persona que no deja cruzar, hablemos de una avenida, porque el peatón es menos bueno que un auto, ¿verdad? La persona que no permite realmente ingresar a un banco, por ejemplo, aunque estemos a 5 o 10 minutos de su horario normal, la persona que contesta una llamada y que considera que no debería tener esta llamada el jefe y por eso no la pasa, son los llamados micropoderes que existen muchísimo realmente y eso es algo que deberíamos comenzar a evolucionar. Pero Confucio ya menciona justamente esta solución o hablemos de estado idílico, donde menciona que la cordialidad justamente es tan alta que los padres no solamente son los propios, sino los ancianos son considerados y los hijos no son solamente los propios, sino también son considerados. Entonces es un tema sumamente interesante que ya se hablaba hace varios cientos de años. Los niños serán criados con solicitud, los viudos y las viudas, los huérfanos, así como los enfermos y los inválidos, estarán bajo la protección conveniente. Y eso básicamente se refiere al estado de bienestar, a tener una mínima, hablemos, condiciones y oportunidades y un entorno que justamente ayude para que existan estas variables donde los que menos pueden tener justamente una vida digna. Ojo que Confucio se parece a lo que hablaba también Artigas, ¿no? Este libertador de Uruguay, donde él también decía que los más infelices serán los más privilegiados, lo cual me parece un eslogan fantástico que puesto en práctica realmente sería un tema de dignidad en el país. Hay ciertos planes importantes, no lo niego, sobre la parte, por ejemplo, de desarrollo a las personas que más necesitan. Tenemos ciertas políticas importantes en ese sentido. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano, si bien hay que apurarlo y hay que buscar alternativas para que la gente se pueda graduar y que deje de tenerlo, pues es un tema importante como política pública. Al igual, por ejemplo, de lo que vienen a ser las ayudas a personas con enfermedades catastróficas. Pero en todo caso, volviendo a lo que dice Confucio, dice, no se aceptará la idea de la riqueza, que la riqueza permanezca inactiva. Y eso es un tema sumamente interesante porque existe a veces mucha acumulación, tanto pública y privada, que podría colaborar para que la persona privada pues tenga más dinero y la persona pública pues que tenga un activo que funcione de mejor manera con relación al entorno y a la comunidad. Recientemente, por ejemplo, estuve en Esmeraldas y hay un malecón hermoso que se fue construido hace tiempo, hace algunos años, que le cambia la perspectiva a una ciudad que ha sido bastante maltratada durante el tiempo y que le cuesta realmente un desarrollo económico, a pesar de que esa provincia tiene muchas variables para realmente su internacionalización y su crecimiento sustentable. Pero este activo que les comento está en el malecón, que es un edificio que está abandonado hace varios años y le pertenece a una de las ramas de las Fuerzas Armadas del país.
y está abandonado, no está realmente siendo un activo que ayuda justamente a la economía. Y aquí sí existen muchísimas infraestructuras que realmente a nivel público deberían comenzarse a activar o deberían quizás cederse al sector privado, por último, en asociativa pública y privada, que es lo que vamos a hablar hoy día, pues apoyarse para que sean justamente generadores de riqueza. El sector público tiene ese tema y el sector privado también tiene ese tema. La acumulación, por ejemplo, de ciertas áreas. Al lado de una finca de mi esposa que realiza algo de aguacates, existe una gran explanada que es de la empresa privada y que no se ha sembrado en los últimos, no sé, 20 años. Entonces, claro, aparte de lo que viene a ser una diferencia sustancial entre pequeños agricultores que hacen esfuerzos importantes para el desarrollo de sus vidas, existe una extensión de tierra que, bueno, está abandonada y que básicamente pues no actúa en generación de riqueza de forma general. Yo no creo en las expropiaciones para nada, más bien uno de los fines de lo que viene a ser una ideología en libertad económica viene a ser la protección a la propiedad privada de forma muy fuerte, es decir, apoyar que lo que es tuyo y lo que ha sido bien habido pues permanezca siendo tuyo, pero sí es importante dar el entorno suficiente para que sea en asociación pública y privada, inversión extranjera directa o a nivel de iniciativas privadas que se pueden dar, esta riqueza que esté inactiva pues produzca más riqueza. En tal comunidad, dice justamente Confucio, no prosperarán los planes egoístas, y eso es algo complicado en el caso ecuatoriano, porque como también dice Hofstede, somos una sociedad que tenemos círculos. Recientemente leí un artículo sobre qué nos une a los ecuatorianos, y era un poco triste ver que nos unía, hablemos la parte de una circunstancia de guerra que teníamos con Perú. Acabado esto, nos une la selección ecuatoriana de fútbol, y digo triste porque si bien el fútbol siempre será una pasión o para algunas personas, pues un deporte no realmente es algo que sustancialmente cambie la vida de todos. O es algo que realmente nos llene de orgullo y digamos, perfecto, vamos hacia adelante, aunque ganemos la Copa Mundial, como por ejemplo en el caso de Brasil, que tiene varias Copas Mundiales, la circunstancia de pobreza prevalece. Entonces, estos actores en este diario ecuatoriano que mencionaba que nos une los ecuatorianos eran respuestas bastante básicas, pequeñas. Y claro, habría que ver entonces cómo lograr que estos círculos nos puedan unir. Y creo que nadie estaría realmente en contra de llegar a una convergencia económica con un indicador fuerte, duro, que nos ilusiona a todos y que nos ayude a llegar a ese destino. De hecho, en economía existe algo que se llama el síndrome de la profecía autocumplida, que quiere decir básicamente que una sociedad cree tanto en algo que realmente puede ir a ese algo. Entonces, básicamente lo que sería importante en Ecuador es plantear hacia dónde vamos y decir, bueno, Ecuador va a llegar a tal lugar y ese tal lugar posiblemente sería llegar a una economía media europea con una equidad similar a la de Canadá en los próximos 30 años. Y claro, si es que nos convencemos tanto de esta posibilidad, pues sería una alternativa que se podría dar. Y claro, no se producirán los robos ni crímenes y la gente no tendrá necesidad de cerrojar sus puertas. Ahí habla justamente de la laborterapia, que básicamente es un tema importantísimo si se tienen realmente los índices de violencia, que en Ecuador realmente son bajos en comparación al resto de América Latina, pero que a veces se siente que está creciendo, pues ¿cómo se soluciona? Además de tener un apoyo de las instituciones y tener un entorno legal suficientemente adecuado, pues se cura con la parte de laborterapia, es decir, teniendo suficientes alternativas laborales para la población. Y no solamente para la población joven, que en este momento Ecuador tiene el 70% de gente de menos de 25 años, sino también, sobre todo, para las personas de edades medias que tienen responsabilidades familiares. Es sumamente duro realmente la parte de obtener un trabajo en una economía que en teoría debería dar muchísimo más a sus ciudadanos. Y alguna vez una persona me decía, bueno, lo que pasa es que los currículums no dicen nada, sino más bien son las relaciones los que ponen en A o B persona en cierto lugar. Y parecería que en gran parte es así. Y eso lo único que nos sumerge es una parte de baja productividad, que es la que vamos a mencionar un poco más adelante. Y claro, Confucio finaliza diciendo que eso es lo que se entiende como la gran armonía. Entonces, ¿por qué realmente hablar de convergencia, de desarrollo económico, de asociación pública y privada? Es básicamente
por la idea de generar ideas sobre llegar a un estado de bienestar que necesita ser financiado en función de esto que menciona Confucio hace varios cientos de años. Entonces, básicamente la herramienta o las herramientas de política pública son enfocadas en generar bienestar o deberían ser generadas en generar bienestar. Y un indicador que nos dice qué es bienestar, entre muchos otros, por ejemplo el PIB, el Gini, el Network Readiness Index, el Doing Business, el Corruption Perspective Index y muchísimos más, porque hay indicadores para casi todo. Existe uno que a mí personalmente me parece interesante porque resume qué tan productivos somos. La productividad se mide a nivel de qué tan buenos somos produciendo riqueza. Y en ese sentido, por ejemplo, con una economía de 100 mil millones de dólares, estaríamos quizás 5 veces menos, ¿verdad?, que un país de desarrollo menos y 10 veces menos de un país de desarrollo, hablemos, alto. Entonces, básicamente, en teoría, Ecuador o un ecuatoriano promedio es 10 veces menos productivo que hablemos una persona en Corea del Sur o Japón, o una persona la mitad de lo que vendría, 5 veces menos de lo que vendría a ser, por ejemplo, un español, o un tercio de lo que viene a ser, por ejemplo, un chileno, si voy específicamente por la parte de PIB. Pero este indicador me dice algo mucho más allá, que me dice que si una persona recibe durante 18 años, un bebé que recién nace, recibe educación y salud, se puede prever en función de la calidad de la educación y salud qué tan productivo va a ser en función del futuro. Entonces, este indicador lo que mide es del 0 al 1, ¿verdad? La calificación de este indicador. Y lo que nos dice básicamente es el PIB que se tiene en lo que viene a ser la parte del eje horizontal. Y lo que nos dice es que durante 18 años, un bebé que nace el día de hoy, pues en función de su salud y su educación, qué tan productivo va a ser en función de un indicador de 0 a 1. Y en el caso ecuatoriano, nuestro indicador es de 0.6. Es decir, básicamente nosotros tenemos un 60% de productividad en función del mejor del planeta, que es Singapur. Si un niño nace el día de hoy. Entonces, claro, si es que queremos ser un mejor país, el mejor país necesita crecimiento, el crecimiento es igual a la inversión es igual al ahorro, el ahorro es generado por empresas públicas, privadas y la academia, y en función de que el público, privado y la académica pues funcionen, necesitan mejor productividad y eso lo hace el ser humano, y el ser humano entonces requiere tener una mejor salud y una mejor educación. Entonces, quizá un reto interesante para el país sería mejorar este indicador en los próximos 18 años para, no sé, 0.8, 0.9. ¿Esto es posible? Yo creería que sí, si es que nos ponemos justamente a enfocar, por ejemplo, una alternativa de poner los dineros o el gasto público donde realmente debería estar y dejar realmente de tener una mala calidad del gasto. Un estudio del BID menciona que en general América Latina hace una mala calidad del gasto en función de un 4%. No dice que es corrupción, no dice que es despilfarro, no dice que es nepotismo, dice, bueno, existe básicamente una mala calidad del gasto. Pero básicamente es lo que estoy mencionando, eso es, ese 4% realmente es lo que nos ayudaría muchísimo a generar otras cosas. El subsidio, por ejemplo, de las gasolinas que lamentablemente no se mantuvo fuera, es un muy mal gasto. Tenemos, por ejemplo, una gasolina barata y una salud cara en ciertos sentidos. Un electrocardiograma que yo me hice recientemente costó $100. Un galón de gasolina pues cuesta menos de 2. Entonces, claro, como sociedad es lo que realmente debemos tomar en cuenta. ¿Qué queremos? ¿Una gasolina barata y una salud cara? O, por ejemplo, la parte de enfermedades catastróficas o recientemente una amiga, no cercana, pero prima de una amiga, estaba haciendo una campaña para cambiarse el bypass, una campaña, un sorteo. Y eso básicamente es muy lamentable en un país realmente que se considera con valores. Esa persona debía haber recibido justamente su paz sin tener que tener un vía crucis de espera o sin tener realmente un problema familiar de decir, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? La muerte misma se convierte en un tema doloroso, no solamente por la pérdida de un familiar, sino porque también existen dineros que están de por medio. Enterrar a alguien no es barato. Entonces, claro, por un lado tenemos una posibilidad de tener una gasolina y un diésel barato, y por otro lado tenemos muchos otros factores dolorosos en la vida que son caros. Y en todo caso es un tema que deberíamos cambiar y realmente estas personas que estuvieron en contra no proponen absolutamente nada de cómo tener recursos para mejorar un estado de bienestar y por otro lado pues
hubo esta violencia extrema para quitar ese tema. Pero volviendo a la parte del indicador, es básicamente eso. Estamos gastando muy mal cierto dinero, ¿verdad? Y eso hay que corregir para mejorar el indicador de capital humano y poner recursos tanto en salud como en educación, sobre todo en los primeros 18 años de vida. Ahí, por ejemplo, no voy a decir que la universidad es importante, pero quizá vendría a ser un poco más sabio poner dinero tanto en los sectores primarios y secundarios, ¿verdad? Y darles habilidades en ese periodo de vida que quizá tener una educación que es 100% pues gratuita. Pero en ese sentido hay que ver justamente qué pasa a futuro porque necesitaríamos tener más dinero para atender a todos los sectores y subsectores que existen. Porque descuidar también uno, pues básicamente ahí se entra un foco de posible pues convulsión social. Pero bueno, volviendo a la parte entonces de que necesitamos tener este estado de bienestar, una de las alternativas sería tener algunas herramientas como la asociación pública y privada para también mejorar la productividad que se basa en los 18 años que yo puedo dar salud y educación a mi población. Entonces vamos a ver también un tema importante sobre qué tanto gasto público tenemos actualmente. Y en esta diapositiva que a mí me gusta mucho está Ecuador en gasto público desde el año 60 hasta el año 2018. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en los primeros 15 años, entre 1960 y el año 75, pues Ecuador era bastante modesto, era un país bastante pobre, casi feudal, casi se podría comparar con algunas economías centroamericanas o, por ejemplo, con el mismo Haití, que tiene problemas muy dolorosos en lo que viene a ser el tema de pobreza, hasta que descubre petróleo y existe este inmenso crecimiento en gasto público, que generó el primer boom petrolero, ¿no? Que básicamente llegamos casi al 21% del PIB enfocado en lo que viene a ser la parte del gasto público. Esto no necesariamente es malo, porque claro, había dinero y se crearon ciertas condiciones de infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, la parte de algunos edificios emblemáticos y claro, para dar cierta condición, ¿verdad? De primer mundo. Y número dos, para dar ciertas condiciones para que la economía pueda crecer. El problema es que cuando nos centramos 100% en el sector y el gasto público, también la empresa privada, si es que no tiene el chip de internacionalización, es decir, si no es exportadora, usualmente se convierte en un poco ociosa. Y claro, más aún cuando en este boom de dinero se dice, bueno, este dinero debe ser solo para los ecuatorianos y se cierran las fronteras, como por ejemplo políticas cerradas, como por ejemplo la sustitución de importaciones o dar por ejemplo puntos extras si somos locales, dejando a un lado la competitividad y la competencia que debería existir. Pero en todo caso, desde el año 75, que fue un boom petrolero gigantesco, donde toda la economía se benefició, se creó la primera instancia de una clase media sustentable, hubo un bajón increíblemente alto que duró más o menos hasta el año 2000, donde realmente existe esta crisis bancaria que a la final terminó con la dolarización. Este decrecimiento gigantesco tuvo ciertos picos, ¿verdad? De donde también el sector petrolero pues, fue uno de los temas que influyó, pero nunca tan alto como en esta época de los años 70 donde teníamos dictadura, donde también existió despilfarro, donde también existieron ciertos malos gastos, ¿verdad? En el sector público, pues que no ayudaron a que exista una sustentabilidad durante el tiempo. Después, justamente en este segundo periodo de boom petrolero, que comienza básicamente desde el 2006 más o menos hasta ahora, ¿verdad? Existe ahora un recrecimiento en lo que viene a ser la parte del gasto público, que llega a más o menos un 15%. Claro, 15% es 6 puntos menos que ese 21 que tuvimos en este primer boom petrolero. Sin embargo, y después se estabiliza, sin embargo, es un tema que hay que comentar que, claro, los 14% actuales son muchísimo más dinero que los 21% de los años 70, ¿no? O sea, el PIB es totalmente distinto, las realidades son totalmente distintas, la tecnología y la globalización actualmente inciden de forma puntual. Y claro, esto parecería que se mantiene y según la tendencia del gráfico se va a mantener durante el tiempo. Es decir, que el gasto más o menos va a ser de un 14% durante el tiempo. Y eso lo que provoca, si es que los precios del petróleo no son buenos, si es que el crecimiento, hablemos del sector privado, no es alto, si es que no realmente existe una política fiscal que pueda recaudar muchos dineros, si es que mantenemos esto de los déficits que no dan valor,
pues vamos a tener realmente déficits que hay que cubrir de alguna fórmula. Y básicamente el déficit actual en lo que viene a ser nuestro gasto público es del 5%. Y este tema del 5% quiere decir que, bueno, estamos gastando más de lo que realmente estamos produciendo. Y eso en sí mismo es un problema. Y eso en sí mismo es un problema porque, claro, lo que acontece es que hay que buscar algunas soluciones, como por ejemplo reducir el gasto público, que es una alternativa, o buscar opciones para cubrir ese 5%. Por ejemplo, si hubiéramos subido 3 puntos del IVA, ¿verdad? Hubiéramos tenido más o menos 1.500 millones de dólares, lo cual me parece interesante porque ya estamos a la mitad de cubrir el déficit, siendo realmente el IVA uno de los indicadores más interesantes, uno de los impuestos más fáciles de recaudar, tomando en cuenta que también hay que poner ciertos productos en IVA cero o con IVAs reducidos, ¿no? Por ejemplo, los libros no pagan IVA, la medicina no paga IVA, la parte de frutas y productos frescos no pagan IVA, lo que quizá debería incorporarse, ciertos lácteos no pagan IVA. De incorporarse viene a ser algunos productos de consumo masivo, por ejemplo, como pañales, como jabón, shampoos, quizá la misma canasta básica, justamente ayudando a que las personas tengan mejor acceso a lo que vienen a ser los mínimos de bienestar. Pero en sí mismo el IVA es un gran tema. El tema de aumento ayudaría justamente a que ciertos insumos pues nos ayuden. Fue sumamente irresponsable después del terremoto que tuvimos en el año 2016 el quitar estos 2 puntos más de IVA que ya teníamos en el país, pero solamente lo dejamos por un año. Fue totalmente irresponsable. Ahí la Asamblea realmente hizo un tema muy negativo. No voy a hablar sobre el gasto, sobre esos 2 puntos, porque tomaría más tiempo, pero fue muy negativo. Ya subimos 2 puntos y lo dejamos solamente un año. Una política pública sustentable de un año. Muy negativo. Pero en todo caso, es una alternativa que deberíamos volver a pensar el aumento del IVA en el Ecuador, tomando en cuenta, claro está, que existe la necesidad de incorporar ciertos productos que podrían realmente tener un IVA cero o un IVA reducido, para cubrir un déficit que realmente es un problema para el tema macroeconómico. La opción 2 viene a ser la parte de tener fondos intergeneracionales o fondos para realmente cuando haya problemas como estos que pueden actuar. Y ahí básicamente también fue algo súper negativo que el país se quitó la mayoría de estos fondos y realmente es algo que nos ha afectado en momentos de crisis. Y los fondos son importantes y sobre todo los fondos generacionales son muy, muy necesarios. Por ejemplo, el no tener, por ejemplo, la explotación minera en estos momentos es quizá algo positivo, porque en estos momentos no hay plan, en estos momentos parecería que es un entorno, según el Corruption Perspective Index, muy, muy negativo para el caso ecuatoriano, parecería que hay mucha inestabilidad política, entonces mejor es dejar que la minería se quede donde está, logrando controlar justamente que no exista la minería ilegal, que comenzar a explotar realmente una minería que no tiene un fin último, porque no hay un plan país. Entonces quizás es mucho mejor dejarlo ahí pensando en que las siguientes generaciones pues sean más sabias para la utilización o para su utilización, presionando un poquito más el tema de que la riqueza aquí está en otros sectores, como por ejemplo viene a ser la parte de tecnologías de información y comunicación. Entonces la opción 2 viene a ser la parte de tener fondos. Lamentablemente el país pues no tiene fondos porque toda la sociedad vía gasto público, pues básicamente nos lo gastamos, la fiesta esta que fue el aumento de los barriles de petróleo. Toda la sociedad, todos los 17 millones de habitantes se beneficiaron de una u otra manera de este boom petrolero. Entonces, básicamente creo que todos fuimos responsables. Pero en todo caso es un tema que hay que comenzar también a pensar, comenzar a hacer un fondo para cuando existen problemas nuevos en ese sentido como un déficit de un 5%. Entonces, aumentar el IVA es uno, tener un fondo, comenzar a hacer un fondo es dos. Tres, es una alternativa interesante el tema de reducción de la burocracia. Y cuando digo interesante es porque es una alternativa que se podría dar. Sin embargo, yo siempre insisto que mientras el sector privado sea tan bajo en generación de nuevos empleos, va a ser bien difícil realmente mandar a la casa a muchas personas del sector público. Pero claro, estás mandando a la casa a padres de familia y a gente que también consume o que podría tener justamente un tema de ahorro, y el ahorro es igual a inversión. Entonces, la reducción de la burocracia, aunque sea pequeñita, no debe ir justamente a la masa crítica de la burocracia, sino a la burocracia a nivel político. Es decir, esa burocracia que está dentro de los sectores de la burocracia en general,
pero no por mérito, sino porque es pariente de alguien. Por ejemplo, poner límites mayores a lo que viene a ser el tema del nepotismo es una posibilidad. Por ejemplo, reducir el número de embajadores es otra posibilidad. Reducir el número de asambleístas, concejales, alcaldes, prefecturas es una posibilidad. Reducir, por ejemplo, la parte de generales o estados mayores, ¿verdad? En lo que viene a ser la parte de las Fuerzas Armadas es una posibilidad. ¿Y por qué les incorporo a ellos también en la parte de burocracia a nivel político? Porque en ciertos niveles de decisión es usual que también exista un tema político. Y claro, hay cierta burocracia que realmente, primero, no genera valor y número dos, como que tienen bastantes privilegios que la sociedad en general no los tiene. Ejemplo, una persona del sector público en ciertos ministerios, ¿verdad? Podría ir, por ejemplo, a un sector internacional y quedarse 3 años o 6 años y renovar y regresar con un puesto que le guardan durante gran parte de ese tiempo. La pregunta es, ¿las personas en general realmente tienen ese privilegio? O, por ejemplo, este tema de los 30 días de que alguien tiene en el sector público vacaciones. Lo ideal sería homologar en el sector público y privado, llegar a 21 días para que justamente el estado de bienestar pues vaya creciendo. Pero ¿por qué justamente existe esta diferencia entre A y B? O sea, ¿por qué el sector privado tiene esas preferencias? No sé si es verdad o no, es una leyenda urbana, pero el presidente Hurtado, por ejemplo, expresidente Hurtado, hablaba de que existen en ciertas áreas públicas la posibilidad de que algunos cargos sean hereditarios. Si esto es real, realmente es algo que se puede trabajar para quitar justamente esos privilegios del sector público. O, por ejemplo, esta posibilidad que tienen, sobre todo el tema de las Fuerzas Armadas, que se tiene el 80% del último sueldo como una alternativa de actuarial, teniendo en cuenta que se retiran relativamente jóvenes. Entonces, claro, es una decisión dura, el tema de reducción siempre va a ser reducción dura, pero reducción de la burocracia a nivel político es lo que realmente se podría iniciar. Claro, no es suficiente y quizá los efectos sean pequeñitos, pero es un acto interesante de alternativa de ayudar justamente que las personas pues tengan una relativa equidad, hablemos, y sobre todo que las personas tengan posibilidades de también tener o gozar de estos momentos de privilegios que a veces tienen en el sector público. Por ejemplo, algunas personas se mantienen fuera del país durante 20, 10, 15 años y no importa quién esté en la parte esta de presidencias, ¿no? Siempre son personas que son muy hábiles y van durante el tiempo quedándose. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debería dar eso? Quizá este tema de que no exista no solo la reelección para todas las áreas que actualmente hay, sino también la parte de que ningún ecuatoriano tenga la posibilidad de 2 veces repetir, hablemos de una función pública, cualquiera que ésta sea, posiblemente nos ayude a tener un mejor nivel político, una mejor calidad política y sobre todo a reducir el nivel de dinero en burocracia. El tema adicional entonces va por la eliminación del gasto público como alternativa también para llegar al déficit y ahí entra la asociación pública y privada como posibilidad. ¿Qué quiere decir esto de eliminación del gasto público? Es decir, que el Estado va a dejar de mantener o producir nuevas infraestructuras en puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, escuelas, prisiones, hospitales, sectores de logística, posibilidades de lo que viene a ser la parte de generación de autos, por ejemplo, tener choferes, por ejemplo, que sean gente de la burocracia, etcétera. Entonces, la eliminación del gasto público quiere decir que podemos incluso llegar al déficit a cero si es que la programación se la reduce a que no se va a hacer nada de lo que estoy hablando. Y claro, eso va a ser súper duro porque quiere decir que entonces no vas a tener nuevas vías, nuevas carreteras y no se va a dar mantenimiento a ABC cosas. Pero ahí entra el sector privado, sobre todo el sector privado internacional, para que justamente tome esta posta y lo ponga realmente en marcha y se ponga a hacer. Ejemplo, recientemente vine de Esmeraldas y vine por una carretera que a mí me gustaba mucho, que es la carretera Cali-Cali y Los Bancos. Y recuerdo que esa carretera era fantástica, pero claro, cuando tenías gasto público alto, cuando tenías un precio de petróleo, podías poner un mantenimiento increíblemente hermoso. Actualmente me recuerda a la carretera en los años 90. Bueno, si el Estado no tiene dinero, entonces entra el sector privado para que justamente la pueda mantener, cobrando un fee o cobrando justamente algo que le ayude a mantenerse. Y eso es la asociación pública-privada. La asociación pública-privada entonces se enfoca en una tendencia o una política que se llama el nuevo manejo de la administración pública o NPM.
que ojo, tiene como 26 herramientas, incluido la asociación pública y privada, que un gobierno puede utilizar. Y básicamente esto se da porque no en Ecuador, sino en muchísimos países. De hecho, la asociación pública y privada se da por los continuos déficits eh, que se tenía, por ejemplo, en la parte de Inglaterra, ¿verdad? Y Margaret Thatcher, para mantener el estado de bienestar, tenía que sacar dinero por algún momento y por eso se da esta iniciativa. Y también es copiada por Japón, que Japón hace lo mismo. Japón dice, bueno, mira, tengo que manejar un estado de bienestar, tengo mucha gente grande, de edad, entonces, bueno, ¿cómo hago? Bueno, entra justamente la asociación pública y privada porque los déficits ya estaban pues imparables. Y en ese sentido se crea justamente este NPM como filosofía, como tendencia, como política, porque usualmente la burocracia toma decisiones arbitrarias, ¿verdad? Que no ayudan a veces a nadie. Ejemplo, a veces dicen, bueno, vamos a poner un arancel tal o vamos a cerrar la importación a cual. Bueno, porque alguien, algún brillante, se le imaginó que era bueno para el país. Por ejemplo, recientemente tuvimos una política que restringe la implementación de Airbnb en Ecuador. Y eso es básicamente porque algún brillante dijo, no, pero es que hay que poner algunas condiciones. Y bueno, ese brillante debe estar muy feliz en su escritorio, pero claro, no se da cuenta que las aplicaciones informáticas son posibilidades buenas y positivas para generación de empleo y hay que dejarlas libres, sobre todo en países como el nuestro, que requiere justamente la posibilidad de generar trabajo. Entonces, claro, la burocracia usualmente toma decisiones arbitrarias. Recuerdo muchas veces que se decían, oigan, vamos a poner muchísimos números o indicadores en la propuesta política. Y la persona en ese momento que fungía como dos o tres en el gobierno, nos decía, no, no pongan números porque la gente o los ministros no entienden. Y ahí hay un tema impactante porque lo que no se mide no existe. La burocracia también toma años para resolver problemas políticos. Y eso es justamente parte de este NPM, donde está la asociación pública-privada. Un ejemplo de esto es el acuerdo Mercosur con la Unión Europea, que se demoraron 20 años. Imagínense, 20 años. Muchas de las personas que comenzaron con ilusión en este acuerdo que finalmente se dio este año, pues ya no están vivas. Entonces es un tema también de frustración. La burocracia toma años en resolver problemas. Un tema, por ejemplo, que nos pasó aquí en el caso ecuatoriano fue 40 años para justamente discutir si era necesario o no reducir un subsidio que a la final no lo mantenemos de forma errónea. O por ejemplo, hace poco escuché a una persona que admiro mucho hablando sobre la banca o el futuro de la banca en el caso ecuatoriano. Y aunque esa persona yo admiro, él se rasgaba las vestiduras diciendo que la ley ecuatoriana es sumamente arcaica, pero esta persona representa a los bancos. Entonces, claro, si es su labor el justamente ayudar a que los bancos prosperen, entonces debería presentar su propuesta y no justamente solo rasgarse las vestiduras y decir, uy, qué mala ley tenemos. Ellos tienen suficiente dinero, suficiente técnica y suficiente personal para hacer propuestas, pero a veces es mejor dejar las cosas en status quo. De forma personal, puedo testificar que la burocracia a veces no tiene sentido del tiempo. Y eso no solamente es en el caso del sector público ecuatoriano o local, sino también internacional. A veces escuché justamente en reuniones de alto nivel con personas, hablemos, que representaban a países, decir cosas como cuál es el apuro sobre un cambio de política o sobre qué hacer en función de una necesidad como la parte de una política comercial regional. O peor aún, escuchar, por ejemplo, a directivos de altísimas organizaciones hablar sobre, por ejemplo, sobre temas sobre que hay que tener paciencia estratégica sobre algunos temas. Y esos algunos temas en algunos momentos habían estado en la palestra política durante 60 o 70 años, como es, por ejemplo, la parte de tener ya en Latinoamérica una área de libre comercio. Paciencia estratégica. Increíble. Realmente eso fueron temas, circunstancias que me choquearon muchísimo. Y en ese sentido, el NPM pues toma fuerza y dice, perfecto, no podemos esperar para siempre, entonces hay que hacer algo para que justamente el sector privado o que una nueva filosofía de un sector público pues tome riendas en los asuntos. La concentración de información también está en pocas manos y eso realmente es un problema en la burocracia. No importa realmente qué presidente esté, a veces se tienen equipos de trabajo que tienen 10, 15 o 20 años. Y no voy a decir que eso está mal, pero esas personas a veces tienen información tan privilegiada que no permiten avanzar a las personas y lo que se tiene es casi una inercia de las mismas políticas que se tenían de forma anterior.
cuando manejaba el tema de política comercial, había gente que había estado, hablemos, manejando la política pública comercial ecuatoriana 15 o 20 años. Y claro, no importaba qué presidente esté, ellos iban a poner las trampas o lo que ellos consideraban, hablemos, relevante para el país, pues en función de intereses, ideologías o idiotes. Y en ese sentido, pues hubo muchísimas propuestas, como por ejemplo la parte de reducción de aranceles, o lo que viene a ser la parte de materias primas mejores y más baratas, la parte de importaciones de tecnología con aranceles bajos, o la parte, por ejemplo, de internacionalización mediante el apoyo a las exportaciones, que fueron bloqueadas por cierta burocracia que no importa quién esté, ellos tienen información y en ese sentido pueden actuar o sorprender a personas que no están preparadas. Y claro, sobre todo también esto sucede cuando se tiene unas instituciones débiles, que claro, no se dan cuenta que hay que trabajar en función de la visión y la misión que se tiene, es decir, hacia dónde estamos yendo. Y en ese sentido, esto de la nueva administración pública es una necesidad también en Ecuador, como también fue en Japón o en el caso de Inglaterra, y por eso parte de este cambio fue, dentro de estos 26 herramientas que les cuento que existen, la aplicación de la asociación pública y privada. Pero volviendo un poco a lo que viene a ser la parte ya de la teoría en ese sentido de esta herramienta, hay que volver a los orígenes. Y quien sabe más de este tema es el doctor S. Sabas, que es un doctor de la Universidad de Columbia, que habla muchísimo sobre las posibilidades que esto puede apoyar en lo que viene a ser la reducción de déficits, ¿verdad? Y también, claro, el crecimiento y sustentabilidad de la economía. Y claro, lo primero que nos dice el doctor Sabas es, oigan, hay que tener justamente el tema de organizaciones enfocadas en la misión para que no se pierdan durante el tiempo. Y en ese sentido, entonces, nace como una de las alternativas de las 26 que él propone, justamente el tema de la asociación pública y privada, que entre muchas cosas pueden ayudar en la parte de inversiones en infraestructuras. Paralelamente a esto, hay que también mejorar el entorno general de negocios, porque claro, se puede tener una ley magnífica de asociación pública y privada, pero si no se tiene realmente un tema general de entorno de negocios, pues los resultados a veces son bajos. Y un más gigantesco, que también tiene el Doing Business medido, que viene a ser la parte de cómo como Estado ayudó que los contratos sean pues legitimizados y que los contratos sean respetados. Eso es algo pues importante que también hay que comenzar a trabajar. El tema de arbitrajes y mediaciones a nivel internacional son herramientas muy necesarias que hay que volver a activar. Los acuerdos generales de inversiones hay que volver a activar y también los acuerdos también de doble tributación, que son muy importantes. Entonces, yo gano muy poco si, por ejemplo, hago una ventanilla única de atracción de inversiones si es que no está arreglado el entorno de negocios, si es que no tengo la posibilidad de hacer muchos acuerdos de inversiones, si es que no tengo la posibilidad también de regirme alternativas adicionales legales como arbitrajes y mediaciones, y también si no tengo acuerdos de doble tributación. Entonces, en ese sentido, antes de lanzarnos a hacer promoción y publicidad y vamos adelante con una ventanilla única de inversiones, quizá es importante mejorar esos aspectos que son básicamente legales. Por eso, cualquier presidente o cualquier realmente candidato presidencial que quiera realmente fundamentar la asociación pública y privada debe en estos años o en estos meses que faltan para las siguientes elecciones trabajar con un equipo legal básicamente y tener lista estas leyes o por último dejar justamente la iniciativa para que sea el pueblo el que decida y decir, bueno, queremos o no hacer esto. Porque a veces se confunde muchísimo con el tema de satanizar la privatización cuando no necesariamente es negativo, sino es como cualquier herramienta, ni buena ni mala, va a depender de las habilidades y la calidad de su actuación para que esto funcione. Y bueno, en inversiones en infraestructura puede haber alternativas maravillosas, como por ejemplo el tema de generar nuevos puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, la parte de escuelas, colegios, prisiones, etcétera, bajo las distintas modalidades que existen, como por ejemplo el tema de BOT, donde alguien construye, opera y transfiere después al Estado. Otras alternativas, como por ejemplo puede ser el BOO, que viene a ser alternativas de construcción, operación y también propiedad, lo cual es interesante, o alternativas como BTO, donde es el Estado justamente el que ya construyó y lo transfiere al sector privado y este solamente lo administra. Pero existen muchísimas más alternativas dentro de lo que viene a ser la posibilidad de generar infraestructura. Y claro, eso es importantísimo porque claro, el Estado actualmente tiene déficit y ese déficit debe ser cubierto por alguien. Y ese alguien usualmente debería ser las alternativas que estamos mencionando.
Lo peor que se puede hacer para justamente cubrir un déficit viene a ser la parte de tener un nuevo préstamo o endeudarnos para justamente cubrirlo esto. Claro, el gobierno lo que hace con deuda es patear la pelota y decir, bueno, el próximo que se arregle. Pero ese próximo que se arregle a veces viene acompañado por personas que ni siquiera votaron, que ni siquiera aún nacen, y claro, estás hipotecándoles cuando ni siquiera saben que existe política A o B. Entonces, en ese sentido, lo peor que podemos hacer es endeudarnos. Sin embargo, existe la necesidad de endeudarnos para pagar deuda, como por ejemplo la inserción del Fondo Monetario Internacional, que ayuda justamente a que el Estado pueda comprar otra deuda y hacerle un poco más liviana a la deuda que a veces por tener mucho gasto público o porque tener justamente pues irresponsabilidad, pues nos endeudamos pues a un costo muy alto. Y bueno, esto también ayuda a lo que viene a ser el tema de eficiencia en los recursos. Hay una herramienta interesantísima en Japón que lo que me dice es, por ejemplo, para llegar a eficiencia, lo que me dice es, si yo tengo un presupuesto de $1.000.000 para hacer una carretera y si el sector público, alguien en el sector público bajo iniciativa financiera privada dice, mira, yo te lo hago 500,000, el Estado le reconoce este ahorro que le va a hacer dándole la mitad de ese ahorro, es decir, le da 250,000. Entonces la carretera ya no cuesta 1.000.000, cuesta 750,000. Y claro, el sector privado tiene ese incentivo, el sector público ahorra dinero y en función de esto, pues va adelante. Eso también hay que reglamentar en una posible ley de asociación pública y privada, pero ojo, debe ser acompañada con una ley de entorno y una ley también de protección de inversionistas. Claro, eso genera inversión comercial sobre activos del sector público, lo cual es sumamente necesario e importante. Les comentaba de este edificio que está en Las Palmas, en Esmeraldas, que está botado. Bueno, hay que darle una inversión y un aspecto comercial. Está ahí. Y claro, es fantástico que esté en el frente de un malecón increíble, pero claro, está abandonado y esto está generando justamente una pérdida del Estado, una brecha, porque hay ciertos guardias de seguridad que están ahí en vez de estar cuidando la frontera. Entonces, claro, lo ideal sería darle un fin comercial. Esto yo lo vi, por ejemplo, en el caso uruguayo, me parece súper interesante que ciertos cuarteles militares sean utilizados como, por ejemplo, apoyo para el turismo. Entonces, claro, la gente puede ir a acampar en ciertas áreas que son controladas por el ejército de forma segura, lo cual me pareció fantástico, muy interesante. Y aquí algunas herramientas, como cooperativas, por ejemplo, sobre administración de contratos, por ejemplo, contratos con opción a compra, que son leasing. Franquicias también entran en lo que viene a ser PPP. El Estado puede franquiciar ciertos servicios, como por ejemplo el tema notarial. Para mí debería haber muchísimas notarías, ¿verdad? Y debería ser un tema de franquicia, cada quien produciendo justamente su staff de notarios. Porque realmente el estado actual de notarial no genera realmente valor. Entonces, eso es un tema interesante que se podría generar dinero y se podría generar justamente trabajo vía franquicias, ¿verdad? Me parece que los correos ecuatorianos tienen una modalidad de franquicias, igual que las telecomunicaciones, lo cual es interesante y positivo. Concesiones y sistemas, como les comentaba, BOT, BO, BTO y muchos otros que existen dentro del paraguas de los PPP. Entonces, ¿dónde realmente poner los PPPs? Como les había comentado antes, en puertos, aeropuertos, carreteras, sistemas de transporte público, por ejemplo, aquí en el caso de Quito, sería fantástico tener la posibilidad de tener nuestra línea de metro que vaya desde el Valle de los Chillos a Quito y no hay que esperar entonces que venga una inversión estatal, sino puede ser una iniciativa financiera privada la que la desarrolle. O por ejemplo, sería fantástico tener un monorriel que conecte Carapungo con el sur vía este anillo vial que existe, ¿verdad? Y que existe ahí un parter que está totalmente desperdiciado. Y eso puede venir por iniciativa financiera privada. Pero ¿cuándo van a venir las inversiones? De nuevo, cuando tengamos un entorno mejor de hacer negocios, ¿verdad? Un tema de protección de inversionistas, acuerdos generales de doble tributación y claro, también apoyar o incentivar el ahorro interno. Actualmente el ahorro interno no tiene ninguna posibilidad de tener incentivos. Lo que incentivamos por parte del Estado es el consumo. Y eso no es malo per se, pero ya tuvo su ciclo. Actualmente lo que hay que incentivar es la parte de ahorros. Agua, electricidad, telecomunicaciones, el monopolio de la fuerza, es decir, ¿hay cómo privatizar en ciertas áreas como la policía? Pues la respuesta es sí, pero claro, habría que ver qué se puede hacer en ese sentido. Las personas, por ejemplo, del transporte público, ¿verdad? De los agentes de tránsito. ¿Se puede privatizar ciertas áreas en ese sentido? Respuesta sí. Claro, tomando en cuenta la calidad de ese servicio que es muy, muy importante. Por ejemplo, en vez de tener una o dos concesiones, ¿verdad? Que generar un monopolio, es mucho mejor que el monopolio se lo quede el Estado o romper el monopolio. Ejemplo,
Sería fantástico que en vez de tener uno o dos lugares donde se puede hacer la revisión de los autos, sean cualquier mecánica que se califique, un proceso simple y en función de la sociedad de confianza, pues para generar también empleo. La salud, por ejemplo, es un tema interesante, o la educación también es un tema interesante. A veces tiene un cierto presupuesto para una escuela y capaz que el sector privado podría ser más o igual de eficiente. Entonces, en ese sentido, podría ser una alternativa importante. Los notarios, como siempre los digo, y no es que me caigan mal, simplemente yo creo que estamos en el siglo XXI y que las notarías podrían ser fácilmente reemplazadas en función de la tecnología. Y como les comentaba, la revisión vehicular. Ciertos monopolios son importantes que el Estado siempre esté presente o que a través de las fuerzas del mercado pues comience a regular. Ejemplo, la banca pública es sumamente importante. En el caso, por ejemplo, uruguayo, el banco Bro o el banco hipotecario es un contrapeso importante para el sector financiero que da servicios o que debe dar servicios iguales o mejores que el sector público, porque si se queda atrás del sector público, pues la banca privada pues comienza a desequilibrarse, ¿verdad? Ese es un tema que en Ecuador se puede hacer. Existe banca privada que, por ejemplo, podría poner los sueldos de la burocracia entera en banca pública. Y es un tema interesante porque, claro, esos días, esos segundos, esos minutos que esos salarios se pueden tener en la banca pública, pues generan dinero. Y ese dinero podría ayudar justamente a la reducción del déficit. Otro tema interesante es, por ejemplo, la fibra óptica. Posiblemente la fibra óptica debería ser un monopolio estatal. Y digo posiblemente porque a veces no hay dinero o a veces justamente el sector público va más lento que el privado. Habría que ver el modelo. En algunos países funciona extraordinariamente bien la parte de telecomunicaciones a nivel público en un monopolio que podría ser este carrier de carriers o el uso público solamente a través de fibra óptica. Claro, hay algunos países que tienen esta posibilidad porque tienen concentración de población en una o dos ciudades, no como el caso ecuatoriano que tiene muchísimas más. Como siempre, se necesita un cambio de entorno, esto es esencial, podemos pararnos de cabeza y decir, perfecto, Ecuador va a hacer promoción en exportaciones, turismo e inversiones, pero si no cambia el entorno no va a pasar nada. El tema de internacionalización como fin último de la economía ecuatoriana es una posibilidad y necesidad. De hecho, siempre en los videos decimos, es importante la internacionalización de la economía y el respeto a la ley como tal, ¿no? Tecnología, internacionalización y derecho a la ley. Y claro, dar instituciones fuertes centradas en su misión. Y bueno, para finalizar, lo que siempre decimos, el entorno de negocios, democratización de los activos del Estado y la legislación. Antes de olvidarme, cuando hablamos de la democratización de los activos del Estado, el actual activo más importante es los datos. La liberalización de datos, consultorías, informes y temas alrededor de esto es lo que mejor podríamos dar justamente a la ciudadanía como posibilidad de riqueza. A veces hay consultorías que se repiten, a veces hay consultorías que no tienen valor o que podrían no tener valor para el Estado, pero tener mucho valor para el sector privado. Igual que los datos. Por ejemplo, tener los datos de criminalidad que existen georreferenciados le permitiría, por ejemplo, al sector privado pues hacer la georreferenciación en sus entregas logísticas o al sector inmobiliario, pues tener más énfasis en mejorar entornos para reducir criminalidad. En ese sentido, los datos es el nuevo oro, el nuevo petróleo del siglo XXI. Y claro, como siempre decimos, el nuevo presidente de la República o el candidato, los candidatos deben enfocarse 100% en estos meses, en lugar de hacer demagogia, en hacer un plan país, y uno de los lugares de ese plan país viene a ser la parte de la legislación PPP. Es lo que les quería comentar el día de hoy. Tomando en cuenta que el país requiere justamente mejorar el índice de capital humano en 18 años y para eso necesitamos dinero y para hacer dinero justamente necesitamos tener una macroeconomía sana con un déficit menor o un déficit, hablemos, que sea controlable. Y dentro de esto está la asociación pública-privada como posibilidad de que esto suceda. Muchas gracias y bueno, espero verles en otro video pronto.